908. Aristides Royo fue presidente de Panamá, fue ministro de Asuntos del Canal de Panamá, fue ministro de Educación, embajador en diferentes oportunidades y tiene una situación particular y adicional, y es que fue el negociador líder del Tratado Torrijos-Carter firmado en 1977 entre Panamá y Estados Unidos a propósito de la muerte de Jimmy Carter, en las últimas horas, expresidente de Estados Unidos, que firmó ese acuerdo. 22 años después de la firma de ese tratado, se hizo la entrega oficial del canal a los panameños por parte de Estados Unidos. Señor expresidente Aristides Royo, buenos días desde Orlando, gracias por atendernos. Muy buenos días y gusto en saludarlos. Nada más señalarles lo siguiente: yo no fui el negociador líder. Yo fui, vamos a decir, el segundo en el equipo negociador. El líder era Rómulo Escobar Betancur, que era rector de la universidad. Yo era su segundo de a bordo, que yo era ministro de Educación. Así que vamos a decir que la responsabilidad estaba en dos personas que estaban a cargo de la educación pública en Panamá. Sí, hecha esa precisión, expresidente Aristides Royo. Claro, ambos abogados. ¿Qué recuerda usted de cómo se adelantó la negociación del Tratado Torrijos-Carter y sobre todo de la personalidad y de la forma en la que lideró políticamente desde Estados Unidos ese proceso el expresidente Jimmy Carter, fallecido en las últimas horas? Sí, el presidente Carter, cuando estaba en campaña, llegó a expresar que él no entregaría nunca el canal a los panameños, porque venían reclamos de los panameños desde el 9 de enero de 1964, cuando Panamá fue el primer país en la historia de las relaciones latinoamericanas con Estados Unidos en haber roto las relaciones diplomáticas. Entonces había esa preocupación en la que Estados Unidos ya se había dado cuenta que con Panamá no tenía solamente diferencias, que había un conflicto con Panamá y que había que resolver. Pero en la campaña, como Reagan también decía que no iba a entregar el canal a los panameños, el candidato Carter, como candidato, expresó se expresó en iguales términos. Una vez que llegó a la presidencia, el que fue electo, él envió una misión a distintos países de América Latina, cosa que había sido costumbre de distintos presidentes electos, para recoger opiniones de los países. Cuando regresó el abogado Sol Linowitz, que a quien le había correspondido al presidir la misión, le dijo al presidente Carter que cada país había expresado sus problemas con Estados Unidos, algunas sugerencias, pero que 6 o 7 países le habían dicho: dígale al presidente Carter, cuando usted regrese a Estados Unidos, dígale al presidente Carter que resuelva el conflicto que tiene con Panamá. O sea que ya Panamá era conocido internacionalmente por ser un país que tenía una serie de aspiraciones que no habían sido satisfechas, porque el Tratado del Canal en ese momento, hasta entonces, era un tratado a perpetuidad. Claro, ¿y cómo se logra modificar esa condición, señor expresidente Aristides Royo? Porque no conociendo la tradición de los Estados Unidos, que ha sido una tradición colonialista, que ha sido una tradición expansionista, ¿cuál es el contexto o qué lleva a que finalmente el presidente Carter acceda a devolverle el canal a los panameños? Porque no se veía fácil, y el contexto político, entre otras, en Panamá era también un contexto particular. El presidente era el general Omar Torrijos. Sí, fue un acto de valentía del presidente Carter, porque le dijo a Linowitz: sí, yo creo que ha llegado el momento de hacerle justicia a ese pequeño país que es Panamá. Y deseo que usted me acompañe al embajador Sol Linowitz, que es nuestro negociador principal. Y Linowitz le dije al embajador Monker, y Linowitz le respondió: mire, yo no puedo, lamentablemente, porque estamos hablando de principios de diciembre.
y Lenin Weiss le dijo, yo no voy a poder porque yo tengo que reincorporarme a mis tareas como abogado porque tengo asuntos pendientes a partir del 15 de agosto de este año, del próximo año, del 77. A lo cual el presidente Carter, electo todavía, le dijo, no, acompáñalo porque antes de esa fecha lograremos un acuerdo con Panamá. Entonces los dos negociadores principales fueron Sol Linowitz como segundo y Ellsworth Bunker, que era un hombre de una gran experiencia. Imagínense que había trabajado en los tratados de paz posteriores a 1945 que fueron firmados en Roma. Así es que así se inició la negociación, pero ya en el sentido de que Panamá recibiría el canal. A nosotros nos parecía una eternidad eso de los 23 años, porque se firmaron los tratados en el 77 y se iban a entregar el 31 de diciembre del 99. Pero bueno, el tiempo pasa, logramos verlo, Torrijos no lo pudo ver y otros negociadores tampoco, pero se cumplieron los destinos señalados en los tratados, que fueron muy difíciles en su discusión en el Senado, cosa que previó el presidente Carter, pero que al final se consiguió ese último voto para que quedara la votación 72-71. Y aunque el presidente Carter es el que pasa la historia por firmar este tratado, la verdad es que la idea surge de Henry Kissinger, que era secretario de Estado del presidente Ford. Dijo lo siguiente, y le quiero preguntar por esto. Dice, si estas negociaciones del canal fracasan, seremos golpeados hasta la muerte en todos los foros internacionales y habrá múltiples disturbios en toda América Latina. ¿Cómo era la situación a nivel de protestas en ese momento? ¿Qué pasaba a nivel justamente de disturbios y de movilizaciones sociales en toda la región? No sé si usted tenga, digamos, esa recordación. Adelante. Tengo la recordación y le cuento que las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, a partir de la firma de los tratados de 1903, 18 de noviembre, apenas 15 días después de habernos separados de Colombia, esos tratados fueron poco a poco siendo cambiados, mejorando algunas situaciones. Pero Estados Unidos tenía ahí una cláusula de perpetuidad, y sabrán ustedes que la perpetuidad cesó con los tratados Torrijos-Carter. Así es que fue una lucha que se fue llevando poco a poco, pero siempre de manera bilateral. Estados Unidos insistía en que esas relaciones tenían que resolverse entre los dos países sin ninguna intervención foránea. Y Omar Torrijos hizo lo contrario. Torrijos, hijo de un maestro colombiano, hizo lo contrario e internacionalizó la causa. Y una de las personas que más contribuyó fue precisamente el presidente Alfonso López Michelsen, de muy grata recordación en Panamá. También el presidente... sí, dígame. Sobre esa parte de la historia quiero preguntarle, porque hace algunos minutos hablamos aquí en Mañanas Blue con el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, y él recordaba ese episodio. Decía, mire, fueron muy importantes para el avance del Tratado Torrijos-Carter dos colombianos, y quiero preguntarle por ellos. Uno, el que usted menciona, por supuesto, el expresidente Alfonso López Michelsen, y por otro lado, trabajaba con el expresidente López, era un hombre que también tenía cercanías con el presidente Torrijos, don Carlos Pérez Norzagaray. ¿Cómo fue si me permite llamarla así, la conexión colombiana con el tratado que finalmente lleva a que Estados Unidos ceda esa perpetuidad que tenía sobre el canal y se lo devuelva a los panameños? Sí, es que Carlos Andrés Pérez, que creo que no ocupaba ningún cargo en el gobierno, pero era gran amigo de Torrijos y también era gran amigo de López Michelsen. Así es que él hizo una eficaz tarea, vamos a decir, de diplomática secreta o de diplomática reservada. Es decir, no figuraba públicamente Carlos Pérez Norzagaray, pero fue muy querido por los panameños y diría que ayudó al sostenimiento de muchas conversaciones entre López Michelsen y Torrijos. Fue condecorado después muy importante. Fue condecorado por Julio César Turbay Ayala posteriormente, precisamente por ese sentido de amistad con Panamá.
Señor presidente, expresidente Aristides Royo, quiero hacerle una última pregunta. Estamos hablando hoy del Canal de Panamá por una coyuntura particular, y es que están pasando muchas cosas alrededor del canal en estos días. El fallecimiento, la muerte en las últimas horas del expresidente Jimmy Carter a los 100 años de edad, expresidente de Estados Unidos. Y también porque hace una semana, fíjese cómo es la vida, hace una semana, un poco más, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, estaba advirtiendo, haciendo anuncios a través de redes sociales diciendo que si no mejoraban los precios de paso de los buques estadounidenses y de la mercancía estadounidense por el Canal de Panamá, no tendría otro remedio que intentar que el Canal de Panamá regresara a poderío, a control estadounidense. ¿Qué opinión le merece esta posición del presidente electo Donald Trump? Yo creo que él no ha recibido las informaciones que debió haber recibido y que por eso no está enterado de la situación del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, por el Tratado de Neutralidad, que fue sugerencia de Estados Unidos y aceptado plenamente por Panamá, exige que no se cobren tarifas distintas. Las tarifas son, y se trata por igual, en sentido igual a todas las naciones y a todas las empresas navieras. Y sí ha habido aumentos en el peaje del Canal de Panamá desde que Panamá lo recibió en el 31 de diciembre del 99. Ha habido aumentos, pero debido a mejoras y a grandes inversiones que ha resultado en las que ha invertido la autoridad del Canal de Panamá. Y eso requirió un financiamiento que había que pagarlo, y por eso, por todas esas mejoras, se consideró que tenían que elevarse los peajes. Pero esos peajes no son impuestos por el Canal de Panamá de manera vertical. Eso se ha horizontalizado mucho, en el sentido de que se convoca a las empresas navieras, se les explican las inversiones que hace el canal, si se les explica por qué se aumentan los peajes, y se convoca ahí a navieros de Suecia, a navieros de Estados Unidos, a navieros de China, a navieros de distintos países, de Chile, que es el quinto o sexto usuario. Así es que todo eso se hace y los países todos aceptan pagar los aumentos de peaje, entre estos Estados Unidos. Pero el beneficio que reciben los barcos que pasan por el canal es mucho más alto que el aumento de las tarifas, aunque las tarifas que se cobran. Señor Aristides, quisiera hacerle una pregunta, porque todo el año ha sido noticia el Canal de Panamá por el tema de la sequía, que ha reducido a la mitad del tráfico del canal. ¿Eso ha afectado el precio de los peajes? Sí ha afectado un poco el precio de los peajes, porque los barcos grandes tenían que pagar un poco más, porque el consumo de agua también es más grande, el desplazamiento del agua es un poco más grande. Pero ha habido restricción incluso, porque el canal que heredamos los panameños de los norteamericanos es un canal de agua, y del agua que cae de la lluvia y que cae en los lagos y que cae en el río Gatún. Pero ahora ya se aprobó por la Junta Directiva una nueva cuenca que se llama la cuenca de Río Indio. Así que en unos 4 años estará lista y va a suministrar una magnífica cantidad de agua. Y tenemos también la represa del Bayano, que es la que surte de agua también a la ciudad de Panamá. Así es que Panamá se está preparando, pero definitivamente el agua que cae del cielo es la más importante. Es el expresidente de Panamá, Aristides Royo, con nosotros hoy en Mañanas Blue, recordando al expresidente Jimmy Carter, recordando lo que fue con el tratado que devolvió el canal a los panameños. Quisiera tal vez hacerle una última pregunta, señor presidente Aristides Royo, sobre lo que recuerda de la personalidad de Jimmy Carter, de cómo recuerda a ese hombre, que se dio la pela, diríamos en buen colombiano, que tomó la arriesgada decisión de seguir contra viento y marea adelante buscando devolver el canal a los panameños. ¿Cuál puede ser la característica que usted más recuerde del presidente Carter? La primera, el sentido de justicia que él adquirió respecto al canal de Panamá, y que creo que también estuvo en otros actos de su vida de su carrera presidencial. Decirles que demostró una gran valentía, porque él era muy consciente y nos los expresó.
un par de veces que se reunió con nosotros. Era muy consciente de que no era una causa que gozase de simpatía entre los norteamericanos, que estaban acostumbrados a que el canal lo habían construido, lo habían pagado, lo habían mantenido, lo habían cuidado y eran los principales usuarios. Estaban acostumbrados a ver un canal con presencia a perpetuidad de los norteamericanos, así que no era una causa simpática para ellos. Y por otra parte, demostró esa valentía porque sabía que en el Senado iba a tener una gran dificultad la aprobación. Prueba de ello es que se aprobó por un voto mayoritario, apenas por un voto. Pero esa valentía le ocasionó, a mi juicio, ese caso de Panamá y el caso de Irán le costó la reelección. Y lo curioso es que él sabía que existía ese peligro para ese segundo mandato y no le importó porque él dijo que era hacerle justicia a un país pequeño que lo merecía. Decidió asumir el costo político que fue alto y en opinión del expresidente Royo eso le pudo haber costado la presidencia con la crisis de los rehenes en Irán. Señor expresidente Aristide Royo de Panamá, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que tengan una buena mañana. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando